Los celos no aparecen cuando amas demasiado. Aparecen cuando tu identidad empieza a depender peligrosamente de la mirada del otro. Esa diferencia, que parece sutil, cambia por completo la forma en que entendemos esta emoción. Durante años, nos dijeron que los celos eran la prueba de la intensidad, la evidencia de que alguien nos importa, incluso una forma apasionada de cuidado. Pero lo que casi nadie explicó es que los celos no surgen del amor, sino de la amenaza, no de la entrega, sino de la fragilidad, no del vínculo, sino del miedo a quedar expuesto en él. Si observamos con detenimiento, los celos no son una reacción hacia la conducta del otro, sino una reacción hacia lo que esa conducta despierta en nuestra autoimagen. No tememos solo perder a alguien, tememos ser reemplazables. No nos duele únicamente la posibilidad de que el otro mire a alguien más. Nos duele la sospecha de que quizá no somos suficientes. Esa diferencia desplaza el foco desde la pareja hacia la estructura interna del yo, y ahí es donde la emoción empieza a revelar su verdadera naturaleza. En su forma más superficial, los celos parecen un mecanismo de defensa del vínculo. En su forma más profunda, son un mecanismo de defensa de la identidad. Cuando alguien siente celos, lo que se activa no es únicamente la ansiedad por abandono, sino una comparación implícita. ¿Soy mejor? ¿Soy peor? ¿Qué tiene el otro que yo no tenga? Esa comparación silenciosa erosiona el equilibrio interno y convierte a la pareja en un escenario de validación constante. El problema no es que exista un tercero. El problema es que nuestra autoestima ya estaba en negociación antes de que ese tercero apareciera. La cultura romántica suele presentar los celos como una respuesta natural a la posibilidad de perder lo que se ama. Sin embargo, lo que casi nunca se menciona es que el amor seguro no necesita vigilar. El amor estable no compite. El amor maduro no convierte cada interacción externa en una amenaza existencial. Cuando los celos se intensifican, no estamos presenciando la magnitud del amor, sino la magnitud de la inseguridad. Y esta distinción resulta incómoda porque obliga a abandonar la narrativa romántica que nos protege. Hay una dimensión aún más inquietante. Los celos suelen funcionar como un espejo que refleja la relación que tenemos con nosotros mismos. Si el propio valor depende excesivamente de la exclusividad, cualquier indicio de autonomía del otro se vive como traición. Pero la autonomía del otro no es una agresión. Es una condición inevitable de todo vínculo sano. Confundir independencia con abandono es una señal de que la identidad no está consolidada, sino sostenida externamente. Por eso, antes de preguntar si el otro nos da motivos para sentir celos, conviene preguntarnos qué parte de nosotros se desestabiliza cuando imaginamos que podríamos ser reemplazados. Los celos no comienzan en la conducta ajena, comienzan en la estructura interna del yo que necesita confirmación constante para sentirse digno. Y mientras esa necesidad permanezca oculta, la emoción seguirá interpretándose como amor intenso, cuando en realidad es miedo sofisticado. Si los celos fueran simplemente miedo a perder al otro, bastaría con asegurar la relación para que desaparecieran. Sin embargo, incluso en vínculos estables, incluso cuando no existe evidencia concreta de amenaza, la emoción puede activarse con una intensidad desproporcionada. Esto sugiere que el origen no está únicamente en la conducta externa, sino en un proceso interno más complejo. La comparación constante que sostiene la identidad cuando ésta no está afirmada desde dentro. La mente celosa no observa, interpreta, no registra hechos, construye escenarios. Un mensaje tardío se transforma en sospecha. Una risa compartida con otra persona se convierte en señal de reemplazo. Lo interesante no es la escena objetiva, sino el significado que se le atribuye. Y ese significado suele organizarse alrededor de una pregunta implícita.
¿Soy suficiente? En el fondo, los celos no preguntan ¿qué hace el otro? Preguntan ¿quién soy yo? Frente a lo que el otro podría elegir. Esta comparación no siempre es consciente. Opera como un mecanismo automático que evalúa constantemente el propio valor en función de posibles competidores. Si alguien percibido como atractivo, exitoso o carismático aparece en el entorno de la pareja, el sistema interno de autoestima se activa, no porque exista necesariamente una amenaza real, sino porque la identidad aún no está consolidada de manera autónoma. El yo frágil necesita exclusividad para sentirse seguro. El yo sólido puede tolerar la existencia de terceros sin experimentar desintegración. En este punto conviene introducir una distinción crucial. Los celos no son equivalentes a la posesión, pero pueden convertirse en su antesala. Cuando la identidad depende de la confirmación permanente del otro, cualquier gesto de independencia se interpreta como pérdida de control, y el deseo de recuperar ese control puede adoptar formas sutiles, interrogatorios, disfrazados de interés, vigilancia encubierta bajo el argumento del cuidado o formas más evidentes. En todos los casos, el núcleo es el mismo: la dificultad para sostener la propia valía sin garantía externa. Desde una perspectiva más estructural, los celos revelan una tensión entre autonomía y pertenencia. Todo vínculo implica un delicado equilibrio entre estar con alguien y seguir siendo uno mismo. Cuando la pertenencia se convierte en la única fuente de identidad, la autonomía del otro resulta insoportable. Pero esa autonomía no es el problema. El problema es la dependencia psicológica que se ha construido alrededor de ella. El vínculo deja de ser encuentro entre dos identidades para transformarse en soporte de una identidad que no se sostiene sola. Resulta revelador observar que muchas personas no temen únicamente que su pareja se interese por alguien más, sino que temen la comparación implícita que eso conlleva. La mente proyecta un escenario en el que el otro evalúa y elige. Y en esa escena imaginada, el yo se siente sometido a juicio. Los celos, entonces, no son solo miedo al abandono, son miedo a ser evaluado y considerado insuficiente. La amenaza no es únicamente la pérdida del vínculo, sino la confirmación de una inseguridad latente. Comprender esto modifica radicalmente la forma de abordar la emoción. En lugar de centrarse exclusivamente en la conducta del otro, la atención se desplaza hacia la arquitectura interna de la autoestima. La pregunta deja de ser ¿qué hace mi pareja?, para convertirse en ¿por qué mi estabilidad depende tanto de lo que mi pareja haga? En esa transición, comienza a emerger una comprensión más profunda de lo que realmente está en juego. No la posesión del otro, sino la coherencia del propio yo. En su nivel más profundo, los celos no giran alrededor del amor, sino del reconocimiento. Lo que se pone en juego no es únicamente la permanencia del vínculo, sino la confirmación de la propia identidad a través de la mirada del otro. El ser humano no construye su autoestima en el vacío, la construye en interacción. Necesita ser visto, validado, elegido. Cuando esa elección parece tambalear, incluso en el plano imaginario, lo que se activa no es solo el miedo a la pérdida afectiva, sino el temor a dejar de ser significativo. Esto introduce una dimensión más estructural del problema. El yo no es una entidad completamente autónoma. Es, en parte, una construcción relacional. Desde la infancia aprendemos quiénes somos a partir de la respuesta del entorno. Cuando ese entorno, en este caso, la pareja parece dirigir su atención hacia otro foco posible, el sistema interno interpreta una amenaza simbólica. Si el otro puede elegir a alguien más, entonces mi valor no es absoluto. Y la identidad que se apoyaba en esa exclusividad comienza a resentirse. Aquí aparece una paradoja fundamental.
Cuanto más necesita alguien que lo elijan para sentirse valioso, más frágil se vuelve frente a cualquier signo de autonomía ajena. La elección del otro deja de ser un acto libre y pasa a convertirse en una condición necesaria para la estabilidad interna. En ese momento, el vínculo ya no es un encuentro entre dos libertades, sino un contrato implícito de reafirmación constante. Y cuando ese contrato se percibe en riesgo, los celos emergen como intento de restaurar el equilibrio perdido. Los celos, entonces, pueden entenderse como una reacción defensiva frente a la posibilidad de desconfirmación. No se trata únicamente de imaginar que el otro pueda marcharse, sino de imaginar que podría preferir. La preferencia es lo que hiere, porque introduce comparación y jerarquía. En ese escenario mental, el yo se siente desplazado en un ranking afectivo invisible. Y ese desplazamiento no solo amenaza la relación, amenaza la narrativa interna que sostiene la propia autoestima. Desde esta perspectiva, la intensidad de los celos no siempre guarda proporción con los hechos objetivos. Puede existir una relación estable, sin señales claras de infidelidad, y aún así la emoción activarse con fuerza. Lo que explica esta desproporción es que la amenaza no es factual, sino simbólica. No es el acto concreto lo que desestabiliza, sino el significado atribuido a la posibilidad de ser sustituido. La mente no reacciona únicamente ante la realidad, reacciona ante la interpretación que hace de ella. En este punto, conviene distinguir entre amor y apropiación identitaria. Amar implica reconocer al otro como sujeto autónomo, capaz de elegir. Apropiarse identitariamente del otro implica convertir esa elección en una garantía permanente. Cuando el vínculo se transforma en el único espejo que valida el propio valor, cualquier fisura en ese espejo se vive como crisis existencial. Los celos no buscan proteger el amor, buscan proteger la imagen de uno mismo que depende de ese amor. Por eso, lo que nadie suele explicar es que trabajar los celos no consiste solamente en controlar impulsos o confiar más. Consiste en revisar el modo en que se ha construido la identidad. Si el propio valor se sostiene en pilares externos, la amenaza será constante. Si, en cambio, la identidad puede afirmarse desde dentro, la libertad del otro deja de percibirse como riesgo y comienza a percibirse como elección genuina. Y es en esa transición donde los celos pierden su poder estructural. Existe un punto delicado en el que los celos dejan de ser una emoción interna y comienzan a traducirse en conductas. Y es ahí donde se vuelve visible algo que antes operaba en silencio: el intento de recuperar estabilidad a través del control. Lo que comenzó como inseguridad se convierte en vigilancia. Lo que empezó como temor se transforma en exigencia de garantías. Pero el control no resuelve la inseguridad, solo la disimula momentáneamente. Cuando alguien pide explicaciones constantes, solicita pruebas de fidelidad o necesita confirmación reiterada de afecto, lo que está buscando no es información objetiva, sino regulación emocional. La conducta del otro se convierte en ansiolítico. Si el otro responde como se espera, la ansiedad disminuye. Si no lo hace, la amenaza se reactiva. Este mecanismo genera una dinámica circular. Cuanto más se intenta controlar, más frágil se vuelve la estabilidad interna, porque depende cada vez más de factores externos. Aquí aparece una paradoja incómoda. El intento de asegurar el vínculo mediante el control termina erosionándolo. La autonomía del otro se reduce, la espontaneidad se debilita y el espacio relacional se estrecha. Sin embargo, quien siente celos suele interpretar esa necesidad de control como una forma legítima de cuidado. La narrativa interna dice: lo hago porque me importa, pero el trasfondo es distinto. Lo hago porque no tolero la incertidumbre. La incertidumbre es el verdadero núcleo. Amar implica aceptar que el otro es libre.
Y aceptar la libertad del otro implica convivir con la posibilidad de que pueda elegir algo distinto. Esa posibilidad es estructural en cualquier vínculo entre personas autónomas. Cuando no se tolera esa condición, el amor se transforma en una lucha constante por reducir el margen de lo imprevisible. Los celos, en este sentido, no son solo emoción, son resistencia a la incertidumbre inherente a toda relación. En relaciones donde la identidad está más consolidada, la incertidumbre no desaparece, pero no desestabiliza el núcleo del yo. La diferencia no radica en que haya menos riesgo, sino en que el valor personal no depende exclusivamente de la exclusividad. Cuando la autoestima tiene bases internas más sólidas, la libertad del otro no se experimenta como amenaza existencial, sino como condición del vínculo auténtico. La elección cotidiana del otro se vive como acto voluntario, no como obligación asegurada. Por el contrario, cuando el valor propio se sostiene principalmente en la confirmación externa, cada gesto ambiguo adquiere proporciones desmedidas. Una salida con amigos puede interpretarse como desplazamiento. Un comentario casual puede convertirse en señal de preferencia. La mente, ya predispuesta a la comparación, amplifica los indicios y construye hipótesis que refuerzan la inseguridad original. El problema no es la realidad objetiva, sino la arquitectura interna que filtra esa realidad. Lo que nadie suele explicar es que el control no fortalece el vínculo, lo debilita, no consolida la seguridad, la posterga. Cada intento de vigilancia transmite implícitamente un mensaje: no confío en que mi valor sea suficiente. Y ese mensaje, repetido, termina afectando tanto la percepción del otro como la propia. Los celos, cuando se transforman en conductas de control, dejan de ser una emoción pasajera y se convierten en un patrón relacional que redefine la dinámica de la pareja. Comprender este movimiento es fundamental. No se trata de negar la emoción ni de moralizarla, sino de reconocer que el verdadero trabajo no está en restringir al otro, sino en fortalecer la identidad propia. Sin esa consolidación interna, cualquier intento de asegurar el vínculo desde afuera será frágil, y la fragilidad, cuando se gestiona mediante control, inevitablemente erosiona aquello que pretende proteger. No todos los celos tienen la misma naturaleza ni la misma profundidad. Existe una forma ocasional, circunstancial, que puede aparecer frente a situaciones ambiguas y disiparse cuando la comunicación restablece la claridad. Pero también existe otra forma más persistente, más estructural, que no depende tanto de los hechos como de la organización interna de quien los experimenta. Confundir ambas dimensiones impide comprender lo que realmente está ocurriendo. Los celos ocasionales suelen activarse ante un evento concreto, una conducta que se percibe como límite difuso, una experiencia pasada que dejó huella, una falta de información que genera inquietud momentánea. En estos casos, la emoción puede funcionar como señal que invita a revisar acuerdos o fortalecer la comunicación. No necesariamente implican una identidad frágil. Pueden expresar simplemente una sensibilidad frente a la posibilidad de pérdida. Una vez que la situación se aclara, la estabilidad retorna. Distinta es la dinámica cuando los celos se convierten en un estado recurrente, casi permanente, independiente de las circunstancias externas. Aquí la emoción no responde a un hecho particular, sino a una estructura interna que interpreta cualquier ambigüedad como amenaza. No importa cuántas garantías se ofrezcan, la sensación de riesgo persiste. El problema ya no es la conducta del otro, sino la arquitectura mental que necesita seguridad absoluta para sentirse en equilibrio. En esta forma estructural, los celos operan como una lente que distorsiona la percepción. Se seleccionan datos que confirman la sospecha y se minimizan aquellos que la contradicen. La mente organiza la realidad en torno a la hipótesis de vulnerabilidad. Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal.
Y esa expectativa constante genera una tensión que termina afectando tanto al vínculo como a la propia experiencia subjetiva. La persona no solo teme perder, vive como si ya estuviera perdiendo. La diferencia central entre ambos tipos no radica en la intensidad momentánea de la emoción, sino en su función dentro de la identidad. Cuando los celos son circunstanciales, no definen quién soy. Aparecen y se disuelven. Cuando son estructurales, se integran en la narrativa del yo. Soy alguien que siempre termina siendo reemplazado. No soy suficiente. Debo vigilar para no ser herido. En este punto, la emoción deja de ser reacción y se convierte en parte del autoconcepto. Esta integración narrativa es particularmente relevante. Las experiencias pasadas, especialmente aquellas marcadas por traiciones o abandonos, pueden consolidar creencias sobre el propio valor. Si esas creencias no se revisan, los celos actuales no responden únicamente a la pareja presente, sino a la historia acumulada. El otro se convierte en escenario, donde se reeditan inseguridades anteriores. La emoción ya no es proporcional al presente, es amplificada por el pasado. Lo que nadie suele explicar es que superar los celos estructurales no implica aprender técnicas de control emocional aisladas. Implica revisar la narrativa interna sobre el propio valor y la propia reemplazabilidad. Mientras esa narrativa permanezca intacta, cualquier intervención superficial será insuficiente. El vínculo puede ofrecer tranquilidad temporal, pero no puede reconfigurar por sí solo una identidad que se percibe como insuficiente. Reconocer esta distinción no busca patologizar la emoción, sino ubicarla en su justa dimensión. Los celos ocasionales pueden ser gestionados dentro del vínculo. Los celos estructurales requieren un trabajo más profundo sobre la autoestima y la autopercepción. Sin esa diferenciación, se corre el riesgo de atribuir al otro la responsabilidad de una inseguridad que, en realidad, se origina en la manera en que uno mismo se comprende y se valora. Si los celos no son simplemente miedo a perder al otro, sino miedo a perder la imagen que tenemos de nosotros mismos, entonces la solución no puede consistir únicamente en tranquilizar la relación. No basta con obtener promesas, explicaciones o demostraciones constantes de lealtad. Todo eso puede aliviar momentáneamente la ansiedad, pero no transforma la estructura que la produce. La verdadera salida exige algo más incómodo: revisar el modo en que se ha construido la propia identidad. La pregunta central deja de ser ¿cómo hago para que no me generen celos? Y se convierte en ¿por qué mi estabilidad depende tanto de esta persona? Esta transición es decisiva. Mientras la seguridad emocional esté externalizada, cualquier vínculo será potencialmente inestable. No porque el otro necesariamente traicione, sino porque la base interna ya es frágil. El trabajo no consiste en eliminar la posibilidad de pérdida, algo imposible en cualquier relación entre personas libres, sino en fortalecer el núcleo desde el cual se experimenta esa posibilidad. Reconstruir la identidad implica asumir que el propio valor no puede sostenerse exclusivamente en la elección de alguien más. La pareja puede ser fuente de afecto, de reconocimiento y de compañía, pero no puede convertirse en el único pilar de autoestima. Cuando esto ocurre, el vínculo se transforma en soporte existencial, y cualquier fisura adquiere dimensiones desproporcionadas. La libertad del otro deja de ser condición natural del amor, y se vive como amenaza permanente. Aceptar la libertad del otro no es resignarse a la indiferencia. Es comprender que la elección genuina solo tiene sentido cuando existe posibilidad real de no elegir. Un vínculo verdaderamente sólido no se sostiene en la vigilancia, sino en la capacidad de ambos para afirmarse como individuos completos. La seguridad madura no se basa en la exclusividad forzada, sino en la confianza que nace de una identidad que no se desmorona ante la comparación. En este punto, los celos pueden convertirse en oportunidad de autoconocimiento.
no para justificar conductas invasivas ni para romantizar la inseguridad, sino para examinar qué aspectos del yo requieren consolidación. Si la emoción revela una dependencia excesiva de la validación externa, el trabajo consiste en ampliar las fuentes de valor personal, proyectos propios, vínculos diversos, metas individuales, coherencia interna. Cuanto más amplio es el sistema de identidad, menos vulnerable resulta ante una sola relación. Esto no implica negar que existan situaciones objetivamente problemáticas dentro de una pareja. La deslealtad, la ambigüedad constante o la falta de límites claros son realidades que deben abordarse. Pero incluso en esos casos, la reacción emocional será distinta según la solidez interna de quien la experimenta. Una identidad afirmada puede enfrentar una traición sin perder la propia dignidad. Una identidad frágil puede desintegrarse incluso ante sospechas infundadas. Lo que nadie suele explicar sobre los celos es que no se resuelven asegurando al otro, sino asegurándose uno mismo. No desaparecen mediante control, sino mediante autonomía. No se disuelven eliminando la incertidumbre, sino aprendiendo a convivir con ella sin que defina el propio valor. Cuando la identidad deja de depender exclusivamente de la elección ajena, la emoción pierde su carácter desestabilizador y se integra como experiencia humana, no como amenaza constante. En última instancia, los celos no hablan solo del vínculo, hablan del modo en que cada persona se relaciona consigo misma. Y mientras esa relación interna no sea revisada, cualquier pareja será escenario potencial de inseguridad. La verdadera madurez afectiva no consiste en no sentir celos, sino en no permitir que ellos definan quién se es ni cómo se ama.